Saludos, queridos amigos. Les presento las averías y averías más habituales que se producen en el Opel Zafira B. La suspensión del Zafira B también es sencilla y no presenta grandes sorpresas. Los puntales McPherson en la parte delantera, incluso con carga completa normal y en carreteras que no son las mejores, pueden soportar sus 150 a 160 mil kilómetros sin problemas. Tanto el amortiguador como el soporte son fiables. La palanca y la bola a veces duran más, a menos que los puntales estabilizadores sean consumibles con una vida útil de 30.000. Los resortes se hunden con recorridos superiores a 200 o con sobrecargas regulares. La suspensión trasera tiene bloques silenciosos de vigas sorprendentemente débiles. Funcionan bien con un automóvil vacío, pero si lo usa para el propósito previsto, existe la posibilidad de matarlos después de solo 50.000 millas. La respuesta está en el hecho de que la carga para 5 adultos con equipaje y 2 niños es casi 100 kilogramos más que el tamaño del pasaporte. Un signo indirecto de sobrecargas periódicas es la vida útil de los amortiguadores y el estado de las gomas de su soporte inferior. Pero se puede lograr un efecto similar conduciendo a alta velocidad por caminos de tierra. La dirección del Zafira B es con dirección asistida eléctrica, es decir, con cremallera hidráulica convencional y bomba accionada eléctricamente. No hay problemas especiales con la rejilla, dura bastante tiempo si cuidas las juntas. Excepto que la vida útil de las varillas y los extremos de una máquina pesada podría ser mayor, normalmente se reemplazan cada 50.000, pero mucho depende del dueño. Pero la bomba de dirección asistida sufre mucho tanto por la falta de refrigeración normal como por los raros cambios de aceite. Nominalmente no es reemplazable, pero cuesta cambiarlo cada 30 a 40.000 kilómetros, sobre todo porque su funcionamiento es económico. Con el aceite viejo, no solo se desgasta la mecánica de la bomba, sino que también sufre el motor eléctrico, y luego las teclas de la unidad de control pueden quemarse. Si conduce durante mucho tiempo con la bomba de dirección asistida agonizante sin cambiar el aceite, el líquido sobrecalentado con virutas de metal acabará con el sello de la cremallera. Para comprender la magnitud de los costes de este tipo de problemas, una bomba nueva costará entre 800 y 900 euros. Según la gran mayoría de propietarios, el principal problema de esta generación del Zafira es que no dispone de una transmisión automática completa para el popular motor 1.8 de 140 caballos. Además, la coplataforma Astra H tiene esa combinación, pero no está claro por qué los propietarios de minivans se vieron privados de ella. Lo bueno es que la junta homocinética tiene un buen recurso y no hay problemas con repuestos, ejes y estrías. Al igual que otros coches Opel de esta época, el Zafira no tuvo mucha suerte con las transmisiones manuales. El principal problema se llama F17 y ocurre en todos los coches con motores 1.6 y 1.8. Con motores más potentes tampoco todo es fácil, los motores sobrealimentados de gasolina 2.0 y diésel también dependen del no muy exitoso M32, y solo unos pocos coches con 2.2 y transmisión manual tienen la caja de cambios F23, que era bastante potente para su época. Esta caja está hecha sobre la base de la carrocería del F13, que fue diseñada para motores muy débiles y, francamente, no eliminó el par máximo de los motores. Una carcasa débil, diámetros pequeños del eje secundario y el cojinete delantero del eje secundario no son de la mejor calidad, lo que lleva a que con el tiempo este mismo cojinete muera. Al mismo tiempo, suele dañar tanto el eje como la carcasa de la caja de cambios, y los productos de desgaste rematan el ya de por sí débil diferencial. Pero este último puede salir a caminar sin esperar a que surja un problema con el eje secundario, especialmente para aquellos a quienes les gusta resbalar en la nieve y el barro. No hay ranura para lubricación en el eje satélite y fácilmente se queda atrapado bajo cargas prolongadas. Todo se complica por el hecho de que el rodamiento original tiene una dimensión muy no estándar de 47x27x19,5, y los análogos confiables más o menos comunes más cercanos tienen una dimensión de 47x20x18, lo que requiere rectificar el eje a un diámetro aún menor. Sin embargo, en la práctica,
esta es una mejor opción que incluso instalar un eje nuevo en lugar de un rodamiento original desgastado. Las dimensiones mismas del original dictan características de carga deficientes y fallas prematuras. Con la reparación de esta caja la situación se estabilizó hace unos 10 años, pero encontrar una usada en buen estado se ha vuelto difícil. Los artesanos ajustaron el rectificado de los ejes a un diámetro menor o la instalación de un casquillo de reparación. Las reparaciones que implican la sustitución del eje secundario también son habituales, pero el precio del eje solo comienza en 300 euros, lo que no es muy asequible ni especialmente fiable. Además de todos los problemas de diseño, también está la calidad del trabajo de los artesanos del taller, el posible desgaste del asiento en la carcasa y la desalineación de los ejes debido a un tirón incorrecto de la carcasa. Al comprar automóviles con transmisión manual o robot, conviene escuchar atentamente la caja del elevador, primero girándola con el motor y luego apagándola. En este caso, incluso en la etapa inicial de los problemas, el sonido de un rodamiento agonizante es claramente audible, mucho mejor que durante una prueba de manejo. Bueno, en funcionamiento no es necesario sobrecargar la caja de cambios con arranques bruscos y remolques, y nuevamente cambiar el aceite con más frecuencia. La caja de cambios M32 fabricada por Getrag, que se puede encontrar no solo en Opel, sino también en Fiat y Alfa Romeo. Tampoco es un ejemplo de fiabilidad, y los motivos de los problemas son similares, un mal rodamiento y su lubricación. La caja se ha ido modernizando en todos los años de producción del Zafira B, y hay muchas opciones de diseño. Solo el último está libre de problemas, donde se ven las protuberancias de los canales de lubricación en la tapa trasera de la caja. Con una cubierta de este tipo hay un cojinete del eje secundario de 62 milímetros y un eje secundario, grueso. Hasta 2009, instalaron una caja con un eje, delgado, y un rodamiento de 55 milímetros, y dichas cajas duraron incluso menos que la F17, a pesar de que los repuestos para el M32 son más caros. Las opciones intermedias no son particularmente interesantes, pero también existieron. Solo la versión con un conjunto completo de actualizaciones es verdaderamente confiable. Pero si aún decide tomar un automóvil con una versión anterior, nuevamente no necesita sobrecargar el automóvil, sino llenar el doble de aceite de lo requerido según el manual y para disgustar por completo a quienes esperaban encontrar uno. Buena alternativa al F17 en el M32. Para todas las modificaciones con esta caja de cambios disponemos de un volante bimasa, que es caro y poco fiable. Pero hay buenas noticias. A diferencia de la caja de cambios Junior, en el caso del M32 todavía hay suficientes opciones usadas desde el desmontaje. Las transmisiones manuales confiables solo fueron para el motor de gasolina 2.2, con él está instalado el viejo y fuerte Getrag F23. Y el motor diésel más potente de una 9L, que funciona con la caja de cambios Opel de la serie F40. Para ser justos, el F23 también tiene problemas con los rodamientos, pero rara vez, la mayoría de las quejas están relacionadas con el funcionamiento del balancín y el mecanismo de selección de marchas. El F40 tiene muy buenos rodamientos, y solo fallan el balancini, al igual que en el M32, el volante bimasa. Con motores 2.2, el Zafira estaba equipado con un verdadero Aisinau 50-40 NF hidromecánico. Se trata de una caja de cambios de 4 velocidades de la vieja guardia, está controlada electrónicamente, pero en esencia se diferencia poco de su progenitor con control de vacío hidráulico, el llamado gobernador. No hay solenoides lineales ni control de presión activo. Algoritmos muy conservadores para bloquear el motor de turbina de gas, una contaminación de aceite muy lenta y un sistema de enfriamiento conservador con un intercambiador de calor en el radiador principal. Como resultado, esta caja resultó ser muy duradera, al menos si se cambia el aceite con regularidad. Una vez cada 60 a 80 mil, seguramente durará más que el motor y el automóvil en sí. Hay unidades bastante vivas con un kilometraje de más de 400.000 kilómetros. Los principales enemigos de Aisin son las fugas en el intercambiador de calor, cuando el anticongelante ingresa al ATF y las sobrecargas con el sobrecalentamiento del aceite. En este caso, los embragues de los paquetes Drive/Diagonal Reverse y Direct sufren.
El último paquete también se daña gravemente si se enciende el punto muerto automático, se enciende el punto muerto mientras el automóvil está parado, pero incluso los distribuidores desactivaron esta opción, ya que los frecuentes encendidos y apagados provocaban problemas con la caja de cambios incluso durante el periodo de garantía. Una sobrecarga, simple, provoca el desgaste de la pinza trasera y de las juntas del embrague de marcha atrás, por lo que la caja de cambios pierde la marcha atrás. También se han dado casos de grietas en la carcasa y fugas de presión en el mismo bidón, pero el resultado es el mismo: falta de presión, pérdida de la parte trasera, basura en la caja y, capital K-Lite, reemplazo de la bolsa quemada, filtro, es interno y se cambia solo cuando la caja se corta a la mitad, así como los anillos de la pinza o la propia pinza. La reparación es muy barata, cuesta entre 200 y 400 euros, según los estándares de los precios modernos para la reparación de transmisiones automáticas. Estos son unos centavos, y después la transmisión sigue funcionando bien. Con un kilometraje de menos de medio millón, el engranaje planetario puede que ya haga ruido, pero puede hacerlo durante mucho tiempo. En general, se trata de una transmisión automática fiable e infalible, algo poco común en estos días. Lo único que no es alentador es el consumo de combustible de los coches con esta transmisión automática. En carretera es bastante aceptable, unos 7 a 8 litros, pero en ciudad supera fácilmente los 16 litros por 100. Turbodiesel, 150 caballos. Instalamos una Aisin TF80 SC de 6 velocidades, es una caja de cambios mucho más moderna. Según los estándares modernos, es bastante fiable, pero el sistema de refrigeración con intercambiador de calor con el tiempo provoca un sobrecalentamiento y la caja de cambios también es muy sensible a la limpieza del aceite. Su principal punto débil es el cuerpo de válvulas. El aceite se contamina debido al funcionamiento intensivo del sistema de bloqueo del motor de turbina de gas, especialmente cuando funciona en modo deslizante, bajo cargas elevadas. Otro problema específico de la caja es el desgaste de las juntas tóricas del tambor C1. Eje, a través del cual se suministra aceite a varios componentes a la vez. El sobrecalentamiento acaba con los pistones de goma de la caja, acelera el desgaste de los sellos del eje con junta tórica y, como resultado, a las fugas de presión en el cuerpo de la válvula se suman las fugas de presión en la parte mecánica, lo que provoca que se quemen los embragues y reparaciones costosas ya con un kilometraje ligeramente superior a 200. Y si no se cambia el aceite, entonces y con mayor frecuencia reconstruir la parte mecánica del TF80 SC no es muy difícil, pero las piezas de repuesto son caras y lo más triste es que el cuerpo de la válvula requiere una revisión muy cuidadosa en el banco, porque hay muchos solenoides lineales y oficialmente no son reemplazables. Incluso en Moscú hay unos pocos stands, y fuera de la capital prácticamente no hay ninguno, y debido a la complejidad del diseño y la sensibilidad de los ajustes de la unidad hidráulica, ni siquiera esto garantiza protección contra un funcionamiento incorrecto en el futuro. Los cuerpos de válvulas nuevos no son baratos, pero por ahora todavía se pueden comprar. Afortunadamente, JLR ofrece cuerpos de válvulas relativamente económicos para el LR Freeland D2, la única diferencia está en el modo de funcionamiento de uno de los solenoides, por lo demás, son equivalentes y la conversión es simple, pero todos los problemas de las transmisiones automáticas clásicas son insignificantes en comparación con EasyTronic. Un simple robot basado en la caja de cambios manual F17 se ha convertido en el principal tipo de transmisión automatizada del Opel Zafira B. El principal problema no es ni siquiera la fiabilidad, sino la calidad del funcionamiento de la unidad. Teniendo en cuenta la ausencia de un sistema antirretroceso en el ABS y de un freno de mano eléctrico, conducir un coche de este tipo en zonas montañosas se convierte en una tortura para el conductor y el embrague. La calidad del cambio de marchas solo es satisfactoria con un estilo de conducción muy tranquilo, dijo. No se recomienda fijar, el coche se confundirá con las marchas y cambiará con golpes y en el momento equivocado. El modo manual ayuda un poco, pero los cambios son muy prolongados. En general, conducir un automóvil con un robot es posible, pero no muy agradable, y hay situaciones en las que los defectos de diseño pueden provocar un accidente. Por ejemplo, al conducir cuesta arriba en un atasco con mucho tráfico, el automóvil aumenta lentamente su velocidad, retroceder hacia atrás y luego simplemente se detiene, el embrague se sobrecalienta.
La fiabilidad tampoco es muy buena, en gran parte debido a la fragilidad del donante. Sin embargo, los mecanismos de embrague y cambio tampoco tienen una vida útil muy larga. Muy a menudo, falla el motor eléctrico de accionamiento del embrague o la unidad de control. La densa disposición de los componentes bajo el capó del Zafira dificulta el mantenimiento y las temperaturas aquí son más altas que en los turismos convencionales. Como resultado, la vida útil de los elementos de plástico y caucho, en igualdad de condiciones, es menor. Y los cerebros de los motores de gasolina también sufren mucho, en Zafira fallan con mucha más frecuencia que en Vectra y Astra. Y el cableado se vuelve frágil después de 8 años de funcionamiento. Otro problema común son los aceites de marca de la familia Dexos 2, queman muy mal, se coquean y son propensos a la plaga del petróleo. Y con un intervalo de reemplazo cada 15.000, matan rápidamente el motor. La mayor parte de los coches están equipados con motores de una 6 y una 8 litros de la línea GM Family 1 de tercera generación. Son motores muy conservadores, el diseño se remonta a 1982. Bloque de hierro fundido, culata de aluminio de 16 válvulas, transmisión por correa de distribución, hay un regulador de fase o 2, pero no compensadores hidráulicos, una bomba convencional, un termostato controlado y un intercambiador de calor agua-aceite. A pesar de la simplicidad del diseño, tiene desventajas. Las quejas están relacionadas principalmente con la alta temperatura de funcionamiento de estos motores y la baja vida útil de las juntas del termostato y, lo que es más desagradable, con el mencionado intercambiador de calor agua-aceite. Este último se encuentra debajo del colector de escape y, además de la calefacción interna, también se calienta externamente. Los sellos no aguantan, los originales tienen fugas entre el tercer y quinto año de funcionamiento y los no originales generalmente se reemplazan una vez al año. En tales condiciones, solo pueden funcionar los sellos hechos de caucho fluorado o PTFE, y los grados ordinarios de caucho MBS literalmente se disuelven con aceite a temperaturas de 100 grados o más. Como resultado, algunos propietarios simplemente sueldan el intercambiador de calor, afortunadamente, sirve principalmente para calentar el aceite y no para enfriarlo, y como resultado de una intervención tan radical, el aceite no se sobrecalienta en los modos de funcionamiento normales. Los fallos en el funcionamiento de los reguladores de fase debido a la contaminación de las redes de válvulas y al desgaste de las propias válvulas, y luego de los reguladores de fase, también son comunes, pero ahora se ha adquirido experiencia en el diagnóstico y reparación de tales problemas. Y con un funcionamiento típico con aceite de marca y con intervalos de cambio de aceite cada 15.000, después de 120 a 150.000 kilómetros, todos los motores de esta línea comienzan a consumir aceite en cantidades cada vez mayores. Lo que a menudo resulta en revisiones con un kilometraje de 200 a 250.000. Hacer que los motores de esta serie sean mucho más confiables es bastante simple, un termostato frío a 86 a 92 grados y un encendido temprano de los ventiladores, y no habrá problemas frecuentes con las bandas elásticas, fugas del sistema de enfriamiento, intercambiador de calor y la dinámica aumentará. Pero la mayoría de los coches reciben servicio en servicios muy económicos, allí no se habla de modificaciones. Hay mayores posibilidades de que el motor se acabe instalando una China absoluta y sin brazos. Al comprar, en primer lugar, vale la pena evaluar ni siquiera los puntos débiles de los motores, sino la calidad del servicio en su conjunto. 2.2Z22YH no es el peor motor, sobre todo porque últimamente el coste de su funcionamiento ha ido bajando debido a los menores precios de los componentes de sincronización y del equipo de combustible. La carrocería del vehículo está completamente galvanizada. Como es habitual en Opel, el galvanizado de la mayoría de paneles es unilateral, pero su capa es bastante gruesa. Es cierto que, a diferencia de los franceses, aquí se utiliza metal galvanizado por ambos lados para los paneles de las aletas delanteras, de modo que no se oxiden más por dentro que por fuera. El principal problema es la tendencia de la pintura a desprenderse debido a la oxidación del galvanizado debajo de la capa de pintura. La capa, sin embargo, es bastante gruesa y casi no hay antigravilla, por lo que el Zafira B medio tiene un aspecto significativamente mejor que el Octavia A5, en igualdad de condiciones.
pero hay muchas fichas y es necesario retocarlas todas. Los principales lugares donde aparece corrosión visible en la carrocería son el borde delantero del capó, el borde del techo, las áreas de arenado en los umbrales, arcos, partes inferiores de las puertas, áreas de las manijas de las puertas y lugares de instalación de molduras, así como la parte inferior de la puerta trasera desde el capó y debajo. Nada inusual. El óxido superficial asciende lentamente hasta penetrar profundamente en la costura, y existen bastantes lugares de este tipo. En el borde del tejado se encuentran la unión con el cristal y las costuras longitudinales del propio tejado. En el capó, esta es la unión del marco y el panel. Bueno, la costura del arco trasero de la carrocería se hizo a la manera clásica de Opel, rodando con el arco interior, y los diseñadores incluso dejaron un estante para recoger más suciedad y humedad. Ya que tocamos el tema de la humedad, recordemos la unión oxidada del guardabarros delantero y el umbral. Hay una bolsa de suciedad en el interior y el soporte del guardabarros sirve como catalizador de la corrosión, especialmente si hay guardabarros de la misma serie. Es una unión fallida entre el armario del arco delantero y el ala, acumula suciedad en el borde, provocando una mayor corrosión del arco y corrosión a lo largo del marco de la puerta cerca de las molduras. La óptica es bastante débil, las carcasas de los faros están muy desgastadas y, en los coches con xenón, los reflectores de los faros se queman activamente y fallan los correctores y los sensores de nivel de la carrocería. Las tapas de las boquillas del lavafaros no se sujetan muy bien, pueden salir despedidas a alta velocidad. Lo más preocupante es la avería de las cerraduras de las puertas, fallan los microinterruptores y los propios motores. Es especialmente desagradable cuando falla la cerradura de la puerta del maletero o el motor del limpiaparabrisas de la puerta trasera. El trapecio de los limpiaparabrisas delanteros rara vez se estropea, pero esto también sucede. Los mecanismos de plegado de los espejos fallan debido a la acidificación de la base de aluminio y fallas en la caja de cambios. El logrado interior del Zafira B es una de sus principales ventajas. Tiene buen aspecto, a pesar de la sencillez y el bajo coste de los materiales utilizados, y aguanta bien. Es una lástima, las fundas de tela de los asientos se ensucian muy fácilmente, las inserciones de cuero sintético se desgastan mucho y el volante se desprende bastante pronto. A menudo, después de cientos de recorridos, la pérdida de textura y el desgaste son claramente visibles. El resto de averías suelen ser mecánicas, están asociadas a un uso descuidado, mala sujeción de las cargas, etc. Los fallos en las pantallas y en los salpicaderos ocurren, pero son raros en esta generación, y en los coches posteriores a 2007 prácticamente nunca ocurren. Las principales quejas se refieren a pequeñas cosas como la mala fijación de las viseras, el juego en las manijas y el manejo del panel de control del clima. Sus manijas no funcionan correctamente y, a veces, falla la unidad de control. Todo esto se puede reparar, pero siempre existe la posibilidad de que sea necesario reemplazar toda la unidad. Incluso en condiciones climáticas, muchos notan que el motor del ventilador es ruidoso y de bajo consumo, a veces se estropea con un funcionamiento de hasta 100, y con un funcionamiento superior a 200 es casi seguro que ya ha sido cambiado o reparado. El aire acondicionado es bastante fuerte, los problemas incluyen la corrosión de las tuberías y el deterioro de los sujetadores. El compresor, el embrague, el condensador y el evaporador tienen bastante éxito aquí, excepto que el cableado tanto de los sensores de presión del aire acondicionado como del embrague de activación se pudre en los conectores, y al condensador no le gusta la arena, la suciedad y los productos químicos agresivos, pierde fácilmente los panales en la parte inferior y se obstruye rápidamente, por lo que es necesario un lavado cuidadoso antes del inicio de la temporada. El sistema eléctrico del vehículo, como ya se ha mencionado, es relativamente avanzado, con buses multiplex y una unidad de control de red inteligente a bordo. En los coches fabricados antes de 2009, el principal problema era el fallo de la unidad SIM, responsable de la interfaz del conductor y la pantalla. Ahora los bloques SIM han aprendido a restaurar, cambiar y actualizar desde versiones más recientes. Pero hay que tener cuidado, si la unidad es un modelo antiguo, todavía hay posibilidades de que las llaves se suelten, el coche no arranque, las luces no funcionen y el tablero no funcione correctamente.
Pero las averías del cableado en las corrugaciones de las puertas y en el compartimento del motor se han generalizado con el tiempo. Además, con el aumento del kilometraje, los problemas con los generadores se han vuelto más frecuentes, su embrague de rueda libre no es confiable y el conjunto de cepillos a menudo se desgasta prematuramente debido a la suciedad en el compartimiento del motor. Lamentablemente, persiste la posibilidad de fallo de las unidades de control del motor. Hasta 2007, estuvo sobre el soporte de la culata, luego se movió, reduciendo la carga de temperatura y vibración. Pero aún así permaneció bajo el capó y el efecto de la temperatura persiste. Esta es toda la información sobre los problemas del Opel Zafira B. Si sabes más o no estás de acuerdo con lo escuchado, te espero en los comentarios.